Curie. Gracias. Bueno, yo trabajo en el Laboratorio para el Diagnóstico e Investigación de Inmunodeficiencias Primarias, el Centro Jeffrey Model, que está en el Centro de Excelencia de Medicina Transnacional de la Universidad de la Frontera. Quería partir con una de las frases que me conmueven de Marie Sklodowska-Curie, que dice: nada en la vida ha de ser temido, solo ha de ser entendido. Ahora es el momento de entender más para poder temer menos. En mi presentación voy a tratar algunos aspectos del proyecto Innova4TV, voy a dar un contexto de lo que nosotros estamos haciendo, la problemática y los objetivos, cómo encontramos socios, cuál es la contribución de la Universidad de la Frontera en esta propuesta, cuáles son los beneficios de participar en este proyecto y algunos consejos que me pidieron para otros investigadores de la universidad y mi experiencia en Ucrania de hace pocos días. Bueno, alguna información general sobre el proyecto que llevamos a cabo nosotros. Es un proyecto Horizonte 2020. El título de este proyecto es Innovación en Tuberculosis. El acronismo es Innova4TV. El número de GRAN es 823834 y participa, ¿cierto?, nuestro centro, la Universidad de la Frontera. Estos son algunos datos sobre el budget del proyecto en general y lo que recibe UFRO después de todos los recortes en el fondo por temas administrativos. Informarles también que existen varios medios. No me está funcionando el puntero. Existen varios medios, estamos el proyecto en LinkedIn, en Twitter, existe un sitio web por si ustedes se interesan después, posteriormente, de revisar más información. Contextualizando un poco, porque sé que todos somos de distintas áreas y es interesante, ¿cierto?, poder saber un poco más sobre este contexto. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa que ha producido gran mortalidad y morbilidad en el mundo durante años. Tenemos una data, ¿cierto?, del paleolítico de personas, ¿cierto?, que han tenido tuberculosis. Es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que está ahí. Janina, si me ayudas un poco. Y es conocido en Europa, ¿cierto?, como TB. Se produce, ¿cierto?, el contagio cuando una persona tose, estornuda. Este Mycobacterium queda suspendido en microgotas en el ambiente que puede durar durante horas y otra persona, ¿cierto?, puede inhalar estas microgotas a través de las vías respiratorias, viaja, ¿cierto?, a través de la tráquea y se aloja en los alvéolos de los pulmones. Y es ahí donde empieza a multiplicarse. Y nuestro sistema inmune responde frente a esto, ¿cierto? Estos son los macrófagos alveolares que tienen la función de la primera línea de defensa y tienen que engullírselo, fagocitarlo. Y esto forma, ¿cierto?, lo que se denomina esta masa, el granuloma. En el fondo queda contenida la infección aquí. Voy a parar porque el video es un poco más largo, pero lo que me interesaba mostrar era eso. Desde este punto que vemos acá, el desenlace puede ser de tres formas. Uno, que nosotros eliminemos la infección, lo que ocurre en el 90-95% de los casos. Otro, que quede la infección contenida, ¿cierto?, en esta formación de granuloma, que son muchas células inmunitarias que en el fondo lo acorralan a este Mycobacterium. Y la otra opción, que ocurre entre el 5 y el 10%, es que esta enfermedad se empiece a diseminar, ¿cierto?, y tengamos una tuberculosis diseminada. Esta forma, cuando está contenida en este granuloma, nosotros hablamos de una infección latente. Y esto ocurre en el 30% de los casos. Esta infección latente puede pasar varios años y puede convertirse nuevamente en una tuberculosis activa, dependiendo cómo esté el sistema inmune.
Entonces, la clave aquí es el balance entre el patógeno, ¿cierto?, nuestro Mycobacterium, y la respuesta inmune del hospedero. ¿Cuál es la problemática en este momento? Y es lo que decía Charlotte también. Tenemos que en estos proyectos dar una visión global, la visión global de la problemática. La problemática es que en el 2016 1 millón de niños desarrollaron tuberculosis activa. De ellos 250.000 murieron. Es una enfermedad que afecta al 10%. ¿Por qué Ucrania? Yo me fui a Ucrania. ¿Por qué Ucrania? Si ven acá, aquí está Ucrania. Estos son los datos, ¿cierto?, de incidencia de mortalidad de tuberculosis en niños solamente. Acá tenemos los menores de 5 años y acá menores de 15 años. Y vemos que en Ucrania es un país prioritario que tiene el 85% de nuevos casos de TB en Europa, con un total de 39.000 casos, una mortalidad de 6.200 personas. Tenemos una problemática. En América Latina se presentaron 274.000 casos en el 2016, donde 10.000 eran niños. Sigamos hablando un poquito de la problemática. Los diagnósticos son, en general, bueno, tenemos la radiografía de tórax, tenemos la baciloscopía, los cultivos celulares, un poco más avanzadas las técnicas de PCR, de GeneXpert y otras técnicas, pero siguen siendo en general todos estos diagnósticos inespecíficos, poco sensibles o muy extensos. Estamos hablando de que las técnicas de cultivo pueden demorar bastantes semanas, de 4 a 6 semanas. Hay muestras que son muy difíciles de obtener, sobre todo desde niños, y eso fue una problemática que nos enfrentamos en Ucrania. Las muestras de esputo son muy difíciles de obtener desde los niños. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los niños? Y temprano. Por ejemplo, también tenemos a disposición otras técnicas como la de cuantiferón, pero se demora, o sea, tenemos que tener en claro que son 8 a 12 semanas después que ha estado puesto el individuo que recién va a salir un cuantiferón positivo. Necesitamos técnicas de diagnósticas tempranas y fáciles. La terapia se pueden extender hasta por 6 meses con una cantidad, un mixture de fármacos, y son bastante complejas y representan también un alto costo para los servicios públicos. Por lo tanto, tenemos una problemática. ¿Cuál es el goal de este proyecto? El goal final, ¿cierto?, es detener la tuberculosis, que no exista 0 muertes de niños por tuberculosis. Pero la propuesta en este proyecto Horizonte 2020 es mejorar las técnicas de diagnóstico, poder llegar a técnicas de diagnóstico temprana y eficiente y sensibles, y también a partir de eso crear terapias individualizadas, menos complejas, con menos tiempo, no 6 meses, y que sean más costo efectivas. ¿Cómo se empezó a reunir toda esta información? Este es el grupo base, digámoslo así, el grupo de españoles del IGTP, donde el director es José Domínguez. Él ya tenía toda su red creada alrededor de España, y un día, voy a contarles así la historia, un día Olena, que era de Ucrania, le dice, escribe por correo y le dice: me gustaría que como microbiólogos tratáramos juntos el tema de la tuberculosis, porque Ucrania tiene un gran problema con tuberculosis. Y ellos, como buen equipo de microbiólogos, le dijeron: bueno, armemos una gran red de tuberculosis en Europa. Y se dio que un estudiante de doctorado de Chile fue para allá, este grupo de José Domínguez, y vuelve a Chile con una visión bastante microbiológica, muy acotada a la microbiología, y conversa con el doctor Inostroza, que es inmunólogo, y el doctor Inostroza empieza a darle una vuelta a esta cosa, pero desde una mirada inmunológica, ya no microbiológica. Y es así como hoy tenemos una gran red que es no solamente ya enfocada solamente en la microbiología, sino que mirándolo bajo distintos puntos de vista y aristas a esta misma problemática. Y es ahora, o sea, si se fijan, el grupo parte así, y se empieza a crear un networking tan grande e increíble
que esta fue una de las últimas fotos que se sacó en España. Tenemos muchas instituciones participando, de Inglaterra, tenemos de Suecia, la Universidad de Umea, no solamente universidades, sino que también industrias, clínicas privadas, centros de genómica. Por mencionarles algunas, está Suecia, Alemania, Inglaterra, Ucrania, España y nosotros, la UFRO. En este momento la UFRO ha recibido a un integrante del IGTP que estuvo con nosotros 3 meses ya trabajando acá. Hizo training en citometría de flujo, la detección de inmunodeficiencias con nosotros. Quedó bastante bien entrenada, así es que ahora está en España también mostrando las mismas técnicas allá en el IGTP. Y bueno, yo que fui a Ucrania también, y en septiembre se va otro de nuestros staff por 2 meses a Ucrania y después por 10 meses a España. ¿Cuál es la contribución de la UFRO en esta propuesta? Porque generalmente nosotros pensamos que no podemos aportar muchas cosas. Decimos, ¿qué tenemos nosotros que ofrecerle muchas veces a los europeos? Pero no es así. Tenemos mucho que ofrecer, no solamente el capital humano, sino que también con ideas. Y eso fue lo que pasó. Como les contaba yo, generalmente ellos como microbiólogos, que eran lo que veían, se focalizaban solamente en esta parte, la parte de la patogénesis, la parte de describir muy bien el micobacterio en tuberculosis, las cepas, las resistencias, etc. Pero en el fondo nunca habían mirado muy bien la parte de la inmunidad innata ni la inmunidad específica, y la verdad es que los mecanismos que están involucrados en este balance de patógeno y de hospedero no está bien descrito aún. Entonces, la propuesta de nosotros fue estudiar la correlación genotipo-fenotipo a desarrollar TB activa. O sea, ¿por qué un paciente puede permanecer por años con una infección latente y no progresar a una activa, y por qué otro sí? ¿Qué hay en el genoma que hace que ese individuo sea susceptible a progresar a una TB activa? Es por eso que también se propuso el diagnóstico genético de nuevas mutaciones, y en eso estamos, ¿cierto?, involucrados nosotros como Universidad de la Frontera. Este es nuestro grupo acá, el laboratorio con las personas más técnicas, y el grupo de clínicos también que trabaja muy conectado con nosotros. Y Patricia aquí en la foto, la chica que vino ya de intercambio desde España. Bueno, en la gestión del proyecto debo mencionar que ha sido un aporte grandioso contar con la Dirección de Innovación y de Transferencia, con Franklin y con la ayuda de Janina, porque la verdad es que en estas dos partes son extremadamente legales, que a uno como científico muchas veces se ve un poco agobiado y no entiende mucho los términos legales. Incluso Janina y Franklin fueron hasta allá al IGTP, estuvieron en Barcelona y se reunieron con los abogados de el IGTP para coordinar todo lo que era el Partnership Agreement y el Secondment Agreement. Así es que tienen que aprovechar en el fondo las capacidades, es un grupo excelente, yo realmente les agradezco muchísimo, porque la verdad es que hay harto que coordinar en el proyecto, son varios consentimientos, cartas y protocolos que hay que ir generando, y sin la ayuda de un equipo legal, la verdad es que sería bastante complicado, pero gracias a eso lo contamos, saquen el mayor beneficio de eso en el fondo. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros hemos encontrado de participar en este proyecto? Es el desarrollo profesional, contar algunas experiencias. O sea, tenemos personas que eran tecnólogos médicos por años y que este año, producto de este proyecto, están involucrados ahora en el programa de doctorado y ahora se van 2 meses a Ucrania, 10 meses a España. En el contexto de su doctorado queremos sacar una tesis doble titulación con España. O sea, las oportunidades que va para esa persona son increíbles. Se abren nuevos horizontes. José Domínguez me decía, nosotros enviamos a un técnico que era de muy bajo perfil, pero ya el hecho de que esté en Ucrania, que esté desarrollando su inglés,
O sea, me encontré con otra persona cuando la volví a ver, me decía. Eso es lo que hace este proyecto, el desarrollo profesional y personal. Uno de mis hobbies es armar puzzles de muchas piezas, de miles de piezas. Cuando uno parte con puzzles, ¿cierto? Ve piezas totalmente separadas, algunas similares, otras distintas. Y eso es lo que también pasa en estos proyectos. Ve piezas por todos lados, todas separadas. Pero cuando logramos unir todas estas piezas, microbiólogos, inmunólogos, genetistas, armamos una imagen preciosa. Mi hija siempre me dice, mamá, no puedo creer que empezaste con un montón de cosas que nadie entendía, hasta una imagen preciosa. Eso es lo que hace el proyecto, conectarnos y crear una imagen. La experiencia ahora en Ucrania fue muy satisfactoria para mí, porque en el fondo me encontré con colegas que hablábamos un lenguaje muy común, en que cada uno empezó a generar ideas. Estábamos en reuniones, íbamos cada uno generando nuevas ideas y nos dimos cuenta que incluso podríamos crear nuevos proyectos. Eso es lo que hace Horizonte 2020. Te ayuda a reconectarte, conectarte, ¿cierto?, con un mundo de científicos, tus pares, para crear nuevas ideas y probablemente futuros proyectos. Bueno, esto en realidad, consejos, no sé, no soy la persona quizás más indicada para dar consejos, pero bueno, creo que es importante trabajar en forma transversal siempre. La actitud del equipo multidisciplinario. Desarrollemos un poco más eso, no estar tan aislados quizás en un sector, abrámonos un poco a las interdisciplinas. Estamos en la parte médica, pero ¿por qué no vamos un poco más allá? Interrelacionarnos en distintos campos. La visión internacional, estudiar las problemáticas a niveles nacionales y también internacionales. Y estudiar la cultura de los países involucrados, porque fue todo un tema. Un buen liderazgo. Yo cuando conocí a José Domínguez en Ucrania, los conocí en las catacumbas de Ucrania. Creo que es un excelente líder. Tiene un liderazgo muy potente. Y también la comunicación efectiva. Muchos de los problemas que se suscitaron al inicio de este proyecto fue por la no comunicación de los participantes. Creo que es algo muy interesante. Y por último, para resumir, creo que siempre es necesaria la proactividad, salir del área de confort. A veces nos gusta estar en nuestra área de confort, pero siempre es importante tratar de salir de ello. El liderazgo efectivo y la pasión. Esta fue mi experiencia en Odessa. Participé como expositor del simposio de innovación en tuberculosis, también en la escuela de verano con los alumnos de medicina. Y bueno, una de las partes que más me agrada, ¿cierto?, es trabajar con niños, así es que también estuvimos dando en los colegios algunos seminarios educacionales para los niños en el contexto de Innova4TV. Y bueno, con mis colegas no perdemos mucho el tiempo, así es que también estuvimos haciendo evaluaciones microbiológicas de algunos proyectos y también recibiendo training en lo que es inmunocromatografía para detectar Mycobacterium tuberculosis desde las muestras de esputo y también desde la orina. Me tocó visitar muchas clínicas, contarle a todos los jefes de las clínicas de qué se trataba el colegio, de este proyecto, a los clínicos explicarle qué es lo que íbamos a hacer. Y esto fue con lo que me encontré. Yo pensaba encontrarme con un poco más de infraestructura. Es un país de la Comunidad Europea, pero cuando entrabas a los hospitales de TB Clinics, te encontrabas con... Estos eran los mejores pasillos, porque algunos nos cerraron. Definitivamente no pudimos verlo, pero las condiciones eran realmente impactantes. Este era el centro de referencia de tuberculosis en Odessa. Y miren por dentro cómo estaba. ¿Tienen equipamiento? Sí, porque Estados Unidos y la Comunidad Europea les ha dado eso, pero no tienen cómo mantener la infraestructura. No pude sacar fotos, obviamente, por temas de legislación de los pacientes y obviamente de los niños.
¿qué les puedo contar? Que es impactante y que me cuesta que me causen algún escozor, pero sí, en la última visita creo que estuve días llorando y con un shock emocional enorme, porque cuando uno es científico escribe y lee, pero cuando te enfrentas a la situación real de ver a niños sufriendo de 3 meses, de 6 meses, sin padres porque ya murieron por un VIH, y ellos infectados con VIH y con una tuberculosis diseminada, es totalmente ajeno a la realidad que uno tiene como científico. Entonces ya pasó de ser papel, vas a ser una persona con cara, vas a ser real. Y eso te transforma a ti también como científico y te da la pasión para seguir moviéndote y decir no hay tiempo que perder. Y este es Odessa, el contraste entre edificios maravillosamente lujosos y la pobreza extrema. Gracias. Tenemos que hacer algo para el proyecto. Siempre importante. Bueno, a continuación, Charlotte Gravitz informará acerca de las oportunidades del financiamiento del Consejo Europeo de Investigación. Muchas gracias, Anesi. Que yo puedo explicar la teoría horas, pero nunca se entiende mejor que cuando uno ve cómo se pone la práctica, ¿no? Y se pone como 20. Entonces, seguimos con las financiaciones del Consejo Europeo de Investigación, el ERC, y así. El Consejo es un órgano autónomo que se creó en 2007, entonces hace muy poco, es recién, se creó por la Unión Europea, ¿no? Y el objetivo es financiar la investigación de frontera, la investigación arriesgada, para investigadores de todo el mundo que quieran desarrollar sus proyectos en instituciones europeas, de todas las áreas del conocimiento, incluso también ciencias sociales y humanas. El funcionamiento es un poco más fácil que el programa Marie Sklodowska-Curie. Se necesita un investigador, una investigadora con un proyecto de investigación osado, y una institución anfitriona en uno de los 28 o los países asociados al programa Horizonte 2020. Las postulaciones son evaluadas por cientistas. No hay, ¿cómo se dice?, gente administrativo de la comisión que va a evaluar sus proyectos. No, son otros cientistas que saben lo que está pasando en sus áreas, que dicen si los proyectos son buenos o no. El único criterio de evaluación es la calidad del investigador, del proyecto, de la institución anfitriona, y siempre se objetiva alcanzar la excelencia. Hay dos tipos de becas, llamamos de becas, ¿no? Y así, las 3 primeras son individuales y la segunda línea aquí es de grupo. Las becas individuales se dividen en 3, dependiendo de la experiencia del investigador principal. La Starting Grant, Consolidator Grant y Advanced Grant. Son para investigadores a partir de doctorado más 2 años de experiencia. O sea, aunque financia investigación de frontera, investigación arriesgada, que desafía los límites del conocimiento, los contemplados son relativamente jóvenes,
Como se ve, hay oportunidades entonces a partir de doctorado de 2 a 7 años de experiencia para Starting Grant, de 7 a 12 años después del doctorado para Consolidator Grant, y Advanced Grant son para investigadores con buenos resultados científicos en los 10 últimos años. El presupuesto, las becas aumentan un poco con el nivel de experiencia, entonces partimos de 1,5 millones de euros para las becas individuales, para las Starting Grants, hasta 2,5 millones para Advanced Grant, para proyectos de 5 años. Proyectos entonces que se realizan en instituciones en Europa. Con las sinergias, las becas Synergy Grant, se financia proyectos de investigación que son realizados por grupos de investigadores, de 2 a 4 PIs, investigadores principales. Son proyectos que no se podrían hacer con los investigadores trabajando individualmente. Los PIs deben ser complementares, de áreas también pueden ser distintas. Los desafíos son los más osados, ¿no? Realmente muy ambiciosos. Y los proyectos se financian para hasta 6 años con un presupuesto de 10 millones para el grupo. Lo importante también es que uno de los 2 a 4 PI de Synergy puede quedarse en Chile si fuera útil para su investigación. Entonces, las 3 primeras, la investigación se lleva a cabo en instituciones europeas, pero no se pide que abandonen sus laboratorios. Pueden trabajar allá y acá al mismo tiempo, no, uno después del otro, ¿no? Pero hay que dedicar como 50% de su tiempo de trabajo al proyecto hecho en Europa. Para si fuera realmente importante, pueden quedar aquí, porque el campo es aquí, porque la infraestructura de su universidad es aquí, porque el laboratorio está aquí. Eso. ¿Qué hacen los becarios con estos presupuestos buenos? Ellos reclutan personas, cientistas, investigadores para trabajar con ellos, doctorando, postdoctorando, investigadores. Y eso también es una oportunidad para ustedes, porque ustedes chilenos pueden muy bien ser contratados por estos PIs para trabajar en sus equipos. Así es una garantía de trabajar con contratos de trabajos buenos, salarios, protección social y todo más, dinero para su entrenamiento y trabajar con los mejores investigadores que tenemos en Europa. Las vacantes están todas no, pero sueña que sean todas publicadas en el portal EURACCESS. Como les mostré que se puede filtrar por institución que financia las becas, aquí se selecciona IAC y encuentran doctorados, postdoctorados, vacante de investigadores en las más diversas áreas del conocimiento. Una de los contratados puede quedarse afuera de Europa si fuera útil para el proyecto. ¿Ok? Entonces podría ser contratado para hacer su doctorado aquí en UFRO, pero financiado por un proyecto y así. Se puede. Las próximas convocatorias, aquí tienen las fechas para Starting, Consolidator, Advanced y Synergy. Aquí ven los presupuestos en euros, ¿no? Y el número de proyectos que se van a seleccionar. Entonces se ven que hay muchos proyectos que son seleccionados. Hasta ahora fueron adjudicadas más o menos 9,000 becas del IAC. Hay 9
awardees, no sé cómo se dice, 9.000. Y se estima que más o menos 38% de los contratados de sus equipos son no europeos. O sea, son oportunidades reales para ustedes. Para ayudarles, existe de la misma manera que Horizonte 2020, Marie Curie, existe una red de puntos focales llamados NCPs en Europa, que en Chile no hay NCP de IACI. Guías, y nosotros hicimos entrevistas con latinoamericanos que lograron estas financiaciones para entender un poco cómo empezaron, lo que significa hacer una investigación con las becas del IACI, pero siempre recuerdo un brasileño que entrevistamos y que dijo que hacer investigación con la beca del IACI es un poco como un niño cuando estuviera en Disneylandia. Hay una libertad muy grande, se puede hacer cosas maravillosas para realmente trabajar en su investigación. Así que les invito a mirar estas oportunidades que ofrece el Consejo Europeo de Investigación. Me perdonan. Entonces ahora, solo para resumir lo que vimos ahora, empezando, Franklin dijo que Horizonte 2020 es un mundo. Y de facto sí, es un mundo. Vimos muchas oportunidades, todas abiertas para ustedes. Entonces, para resumir, la Comisión Europea financia sus doctorados, sus postdoctorados, también investigación de frontera o proyectos colaborativos que se realizan en instituciones europeas. Recuerdo que son 28 más los 16 países asociados. Y aquí tienen las siglas de las líneas de financiación para que después recuerdan y pueden investigar un poco más. Así que como Anesi, quería terminar con esta frase de Marie Curie, que dijo que, como lo vimos, que nada en la vida se debe temer, solo hay que entender. Así que les felicito porque hicieron el primer paso para entender el mundo de las financiaciones europeas, del Horizonte 2020, y así lo entienden mejor para usarlo. Espero que usen mucho las financiaciones, tienen apoyo fantástico aquí en la Universidad de la Frontera, así que espero recibir muchas candidaturas y muchas preguntas que no hesiten. Estamos a disposición para contestar y ayudar en sus proyectos de movilidad y colaboración. Seguimos con preguntas ahora. Si tienen preguntas, y también para Anesi, ¿se puede? Claro. Sí. Hay que pasar para la presentación. Hola, quería saber porque ahí parte como del nivel de doctorado, pero si uno ya está cursando un doctorado acá en el país, en la Universidad de la Frontera, igual hay financiamiento para hacer pasantías, no sé, 6 meses, 1 año, pero dentro del contexto de universidad, ir a alguna universidad o instituto en Europa. Entonces, para pasantías más cortas hay varias posibilidades. Por ejemplo, si su laboratorio participa de un proyecto RISE, se puede participar de la movilidad corta. Pero hay muchas otras que, como dije, por ejemplo, en el portal Your Access le va a encontrar oportunidades financiadas por la Comisión Europea, pero también por otros, que las agencias de los países miembros, de los países asociados, muchas veces financian esto. Entonces, lo que aconsejo es para preguntar si hay un proyecto RISE en su laboratorio, mirar el portal Your Access Jobs, donde puede seleccionar la duración también de la movilidad y ver en el website específico de Your Access LAC y nuestras medias sociales, donde todo lo que encontramos, incluso para, lo llaman sándwich también aquí, incluso para la movilidad sándwich, lo publicamos.
Financiación siempre hay. Nosotros ayudamos a ustedes a encontrarlas. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Me queda la duda si en los proyectos, los grants avanzados, ¿cierto? ¿La idea es del investigador europeo o es en conjunto con el investigador chileno y se comparte la idea, pero el proyecto lo presenta el investigador europeo? Me queda la duda. Advanced grants. Todas las becas de IACI es de la demanda del investigador independientemente de su nacionalidad. Entonces es la suya si tuviera interés en candidatar. La institución que le va a recibir, que es importante para recibir su proyecto, donde va a desarrollar su proyecto, pero no interviene investigador europeo, es la suya, del chileno o de cualquier otra nacionalidad. Entonces, si tiene un proyecto ambicioso y quiere someter su candidatura con una institución anfitriona, lo escribe el proyecto, la institución participa para todos los detalles técnicos, administrativos a la candidatura y someten la candidatura a la Comisión Europea. Si lo logra, recibe la beca que decimos aquí, de más de 2,5 millones de euros para desarrollar su proyecto, contratar sus equipos y todo más. Si uno sale de un país de afuera de Europa para empezar de cero su investigación en Europa, hay presupuesto adicional consecuente para abrir un laboratorio nuevo. Pero el proyecto se desarrolla en Europa, entonces, principalmente. Sí, el proyecto financiado por el IACI se desarrolla en Europa. Solo en el caso de Synergy Grants, cuando uno trabaja con un grupo de 2 a 4 investigadores, que uno de los PIs puede quedar en su institución fuera de Europa. Pero como dije aquí, en las primeras individuales no hay que abandonar su laboratorio. Se puede mover a Europa para hacer su proyecto de 5 años, pero si quiere ir y regresar porque tiene actividades aquí, se autoriza. Hay reglas para decir cuánto tiempo hay que quedar en Europa, cuánto tiempo hay que dedicar al proyecto financiado por el IACI. No, que son, por ejemplo... Es para gente joven, porque uno que está ya, los seniors, ¿no es cierto? No podemos estar 50% del tiempo durante 5 años compartiéndolo con Europa. Se complica un poco. Pero es la primera percepción, ¿no? En todo caso. O durante los sabáticos. O... Sí, puede ser. Sabáticos. ¿Otra pregunta? Después que dijeren la información tendrán muchas dudas y así pueden entrar en contacto. Tenemos un experto aquí en la universidad y también yo sigo a disposición por email. Bueno, si no quedan más preguntas, primero, muchas gracias que estuviste acá, Charlotte, y bueno, agradecerles a ustedes su asistencia. Me encanta ver a tantos investigadores que están interesados en proyectos internacionales. Así que, como dije antes, también estoy a toda su disposición para ayudarles después con la postulación, con preguntas que tengan. Y allá me pueden escribir cuando quieran. Igual también decirles que ahora el 3 de septiembre hay un webinar, que es como una charla online,
justo de los ERC Grants para investigadores de Latinoamérica, donde también abarcan las temáticas de cómo postular y dan un poco de tips, cómo escribir la postulación. Nosotros nos vamos a juntar en una sala de agropecuarias, entonces todas las personas que están interesadas de participar también me pueden escribir para también invitarles a ustedes una invitación. Que será un poco más en detalle respecto a los ERC Grants, que son para los investigadores individuales. ¿Vale? Muchas gracias por su asistencia, atención, no, ¿cómo se dice? Asistencia. Muchas gracias.